Bueno, vamos a comenzar entonces con esta sesión de investigación de mercados. En el día de hoy, en la primera parte por lo menos, vamos a hablar de las metodologías de investigación, específicamente las metodologías tradicionales. Lo quise categorizar en parte uno porque es muy probable que en el segundo corte hablemos de metodologías de investigación disruptivas, que vendría siendo la parte 2. Esta es nuestra bitácora de hoy. Es una clase planeada más o menos para unos 50 minutos, como siempre, para posteriormente pasar a la parte grupal y mirar el avance número 2. Tenemos entonces inicialmente las metodologías cuantitativas, sus características. Hablaremos específicamente de la encuesta y la observación cuantitativa. Y en la segunda parte hablaremos de las metodologías tradicionales cualitativas, sus características, y allí encontraremos la entrevista, el grupo focal, el mystery shopper, el mystery seller y por último la etnografía. Entonces, en esta primera categorización de las metodologías tradicionales, específicamente las cuantitativas, pues son aquellas que nos van a arrojar datos numéricos, cifras, porcentajes de una información en particular que cada uno esté averiguando en sus proyectos. La primera forma, más conocida y más evidente para realizar una investigación cuantitativa es la encuesta. La encuesta será o es una metodología basada en la recopilación de información, de datos, cifras a partir de formularios. La característica principal de ese tipo de investigación es que las preguntas son cerradas o en su defecto tienen opciones de respuestas definidas. El resultado que arroja este tipo de encuesta es un resultado numérico y normalmente están hechas para que abordemos una audiencia grande en corto tiempo, de una manera rápida y mucho más económica que lo cualitativo. ¿Qué características tiene la encuesta? Pues uno, son de menor costo, ya que nosotros mismos podemos realizarla. Pueden realizarse mediante herramientas digitales. También podemos usar bases de datos que tengamos de empresas o también podemos usar seguidores o información que tengamos en nuestras redes sociales. Y por último las podemos realizar a través de herramientas como redes sociales, formularios en Twitter, formularios en Facebook, en Instagram, y así podemos llegarle a las personas con una inversión muy baja e incluso nula, por lo menos en nuestro proyecto de investigación. Sin embargo, estas encuestas también podemos realizarlas de ser necesario en un espacio físico, si así lo requiere la investigación. Si de pronto no tenemos esa base de datos de nuestros clientes, pero de pronto sabemos si el lugar donde ellos se desenvuelven o frecuentan, podemos encontrar a nuestros clientes en los centros comerciales, en las tiendas de ropa, en cafés o en general en algún sector de la ciudad, en la calle en general. En estos espacios podemos empezar a recolectar dichos datos y encontrar hallazgos a partir de unos formularios previamente creados a partir de las encuestas. Podemos también llevar estas encuestas de manera telefónica o también lo podemos hacer mediante mensajes de texto o lo podemos realizar mediante formularios por correo electrónico o lo podemos realizar por formularios en redes sociales, no sé. Ustedes finalmente son los que toman la decisión dependiendo de
cuál es su audiencia y cómo llegarle a ella. Si es necesario, se puede hacer también una encuesta mixta en donde algunas de las encuestas las realicemos en el lugar donde creemos que nuestra audiencia se desenvuelve y otra parte la podemos realizar a partir de lo digital, sea por correo o sea por alguna red social. Es importante seguir esta recomendación a continuación y es que hagas la encuesta física en algún lugar, perdón, hagas la encuesta física en algún lugar o la realices de manera remota, si piensa en crearla desde alguna plataforma que te mostraré a continuación. Porque si la haces como se haría hace unos 20 o 30 años, que incluso todavía he visto que se hace, de llenar papel o cosas físicas, pues el proceso de recolección de la información va a ser un proceso mucho más tedioso y largo, en el sentido en que cuando utilizamos alguna plataforma digital para realizar la encuesta, estos datos ya automáticamente quedan almacenados, ¿cierto? En un sistema digital. Mientras si realizas las encuestas o los formularios de una manera presencial, pero utilizas todavía el llenar casillas con esfero, la tabulación posterior va a ser un proceso mucho más tedioso que va a requerir más tiempo en su digitalización o en convertir esa información análoga en digital, que es lo que se necesita obligatoriamente, tener toda la información de una manera tabulada para que el sistema o el software que utilicemos pues no lo convierta en porcentajes, en gráficas, en tablas, en tortas, etcétera. Entonces sea como sea, sea cual sea el medio que utilices para la recolección de la información, sea yendo al lugar físico o haciéndola de manera remota, utiliza alguna plataforma digital para recolección de la información. Con respecto a la segunda manera de realizar metodología tradicional cuantitativa, nos encontramos con la observación cuantitativa. La observación cuantitativa, a diferencia de la encuesta, es que en este caso el investigador va a un lugar específico y cumple el rol como si fuera un detective que va llenando su propio formulario dependiendo la observación que realice de los comportamientos que hay entre los consumidores y usuarios frente a un producto o servicio. Al igual que en la encuesta, como es una observación cuantitativa, se debe llevar previamente un formulario creado con anterioridad con las posibles características y preguntas que vamos a intentar resolver con la observación. No es una labor de escritura, porque o si no sería cualitativo, sino es, al igual que en la encuesta, una recopilación de datos que hago a partir de llenar casillas de selección múltiple o preguntas de dicotomía como sí o no. Esa es la observación cuantitativa. También ustedes pueden apelar a realizar una mezcla entre observación cuantitativa y encuesta, si ustedes así lo consideran, que necesitan hacer ese trabajo de campo en donde van en su ejercicio de investigador y necesitan analizar los comportamientos de la persona, siendo ustedes como una persona encubierta. O si necesitan es realizarle encuestas a las personas esperando una posible respuesta a una serie de preguntas que previamente te ha formulado. La conclusión de este tipo de metodologías que acabo de mencionar, las cuantitativas, es que están basadas en preguntas cerradas. No damos la posibilidad a las personas que se expresen
en prosa lo que sienten, sino que le damos una serie de sugerencias, una serie de alternativas a los cuales ellos tienen que afrontar una respuesta o una selección a un posible grupo de respuestas. Esa es la característica de la investigación tradicional o metodología tradicional cuantitativa basada en encuestas o en observación cuantitativa. Les doy un ejemplo de la observación cuantitativa, siempre pensando en que llevamos previamente un formulario. Entonces, podemos ir de investigadores a un almacén o un supermercado y analizar muy bien cómo está interactuando ese consumidor frente a esos productos que ven en la góndola o en la exhibición. Habrán usuarios que tomen un producto, lo miren, lo revisen, lo analicen y finalmente lo devuelvan y se van por otro producto que era de la marca competencia. En este caso el observador mirará a qué nivel está visualizando la góndola o las opciones de productos y servicios, qué tipo de opciones está tomando y si finalmente qué producto se lleva, cuál es su emoción, si se la lleva emocionado o si está llevando ese producto con un tema muy genérico. Estas son algunas de las posibles preguntas que nos podríamos formular en ese, pues sí, como en ese cuestionario previo que realizamos, porque eso ya debe estar previamente planeado para el momento de la observación, solo sea llenarlo. Algunas herramientas digitales famosas para hacer las encuestas. Yo propongo tres, hay más por supuesto, hay muchas plataformas. Yo les propongo a ustedes tres alternativas. La primera es el Typeform. Recuerden que estas presentaciones ya están subidas y son hipertextuales, o sea que si le hago un clic a este ítem seguramente me va a abrir la página en particular. Entonces tenemos aquí a Typeform, una plataforma que permite la realización de formularios. Su característica es el diseño gráfico, pues son bonitos, son amigables y pues obviamente la decisión de tomar una plataforma u otra la deciden ustedes. Esto requiere obviamente un registro previo, ¿cierto? Es gratuito, pero obviamente la persona que en algún momento llega a pagar tendrá muchos más beneficios que el que lo haga de una manera libre. Esa es la plataforma Typeform. Obviamente les dejaré que en su tiempo la naveguen y analicen cuál de las plataformas será la más idónea para la realización de su encuesta, dependiendo si a su cliente le importa el diseño o simplemente necesita llenar una serie de preguntas. La siguiente plataforma que sugiero es SurveyMonkey. También es bastante famosa. También está el vínculo en la plataforma y pues igual funciona de la misma manera. Realizamos una suscripción, realizamos una previa registro y posteriormente podemos pasar a llenar formularios. Esta plataforma la utilizaremos más adelante, específicamente en la parte de encontrar la muestra, porque SurveyMonkey, aparte de generar la plataforma para para realizar formularios, nos va a permitir además información con respecto a investigación de mercados. Desde aquí de SurveyMonkey más adelante profundizamos, porque además también nos dará la calculadora para sacar nuestra muestra después de haber nosotros obtenido la población de personas a las cuales le queremos realizar nuestra investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Este es SurveyMonkey. Y por último tenemos la más amigable y la más, digamos que, básica de todas, que es realizar las encuestas a partir de un formulario de Google o Google Form, ¿cierto? Es muy probable que alguno de ustedes ya haya realizado algún formulario mediante esa plataforma y si no, pues es una acción bastante intuitiva en donde uno, pues por supuesto que tiene que tener una cuenta de Gmail o de Google y él en esa característica de formulario pues le empieza a preguntar, más bien le empieza a generar una serie de pasos para que ustedes empiecen a crear preguntas de diferentes tipos. Entonces es viable también hacerlo en Google Form. Cualquiera de estas plataformas al momento de obtener los resultados pues les va a generar gráficas de tortas o gráficas de barras, les va a generar los porcentajes, etcétera. Bien, ese es Google Form. Aquí lo que socialicé aquí pues es un ejemplo fácil de hacer una encuesta. Entonces aquí al hacerle clic a esto me abre un formulario
de, de un cliente que ya hemos venido aquí tratando o analizando, que es Rappi. Entonces, miren que la encuesta normalmente viene acompañada de los siguientes elementos. Primero, un título. Entonces la encuesta va a tener un título que describe lo que vas a preguntar. Luego una pequeña introducción o una pequeña descripción para que las personas se aborden o aterricen de lo que van a llenar, a lo que se van a enfrentar. Y posteriormente pues ya las casillas para rellenar datos. En este caso pues el correo electrónico. Posteriormente las preguntas que pueden ser eh, como estas dicotómicas o que puedan ser de estas como rangos, pero en este caso en particular pues son cerradas, entonces o sí o no, o sí o no, o de 1 a 5 cómo calificas el precio, alto, no sé, ¿cierto? Son puras selecciones y esto me lo permite hacer de una manera bastante intuitiva el Google Form hasta llegar al punto de decirle enviar y él almacena la respuesta y hace estadísticas de cada una de las respuestas de los llenantes. Ese es Google Form. Ustedes finalmente analizan las propuestas que les ofrezco y deciden por su comodidad o por flexibilidad o por lo que ustedes consideren por cuál la realizan. Por mí no hay ningún problema, siempre y cuando pues puedan ejecutarla de la manera más fácil posible. ¿Cómo hacer la encuesta? Entonces aquí propongo el caso de Pepsi, en donde el problema fue el consumo de Pepsi por persona ha caído en el último año. Ese fue el problema que encontró el departamento de investigación. El objetivo, ¿cuál fue? Debemos buscar oportunidades para recuperar las ventas. Entonces aquí está el problema y el objetivo. Luego de analizar el problema y el objetivo, pasamos a la hipótesis. Entonces, en este caso, por efectos de la pandemia y estar la mayoría de tiempo en casa, el consumo de las bebidas cambió, incrementándose las hechas en casa. Aquí esta vendría siendo la hipótesis que planteó el grupo de investigación. Eso es lo que el grupo cree, ¿cierto? Recuerden que la hipótesis es simplemente algo tentativo que uno cree a ver si es cierto o no, y la investigación en el transcurso del tiempo arroja si eso era correcto o se desmiente. Entonces tenemos el problema, ustedes ya tienen el problema, tienen el objetivo, están planteando en este momento la posible hipótesis en esta semana y en la pasada para escoger qué tipo de metodología van a utilizar. En este caso la metodología que escogió Pepsi fue encuesta cuantitativa que se va a enviar por correo electrónico. Listo. Y ya, pues aquí muestro el ejemplo de la encuesta que habla específicamente de un título, encuesta cuantitativa, consumo gaseosas en pandemia, una pequeña introducción, queremos entender más sobre las bebidas, bla, 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 el tiempo que las personas se van a gastar llenándola y pues un agradecimiento. Y después ya vienen las preguntas que en este caso en particular, como es encuesta, todas son cerradas. En tu lista de mercado y domicilios incluyes bebidas, sí o no. Si no, chao, porque no necesito a alguien que no consume bebidas. Si sí, sigue a la 2. Pues, ¿qué clase de bebida? Aquí en esta pregunta número 2 están involucradas como 10 preguntas aparte. ¿Qué clase de bebida consumes durante un día? Y selecciona números según las veces que las tomas en el día. Agua de la llave de 1 a 7 o más. Agua embotellada de 1 a 7 o más. Y aquí selecciones de respuesta. Pero aquí esto nos da cifras concretas, ¿sí? El 80% de las personas respondió que toma agua de la llave 7 o más veces al día, ¿sí? El 15% de las personas no, el 5% de las personas toma bebidas energizantes una vez al día, ¿sí? O menos, o no está tachada así. En fin, ahí esto nos va dejando cifras de cada persona que responde en esas plataformas que ya les socialicé. Y aquí hay diferentes preguntas, todas completamente cerradas con posibles respuestas. Bien, resumiendo lo que acabamos de aprender, en la metodología tradicional cuantitativa nos enfrentamos a encuesta y observación cuantitativa. Ambos métodos se basan en el soporte de un formulario basado en preguntas cerradas que me van a arrojar datos, porcentajes y cifras
de una temática en particular. Esa es la característica de la metodología tradicional cuantitativa. Hablemos ahora un poco de la metodología cualitativa. Entonces, a diferencia de la cuantitativa, aquí ya no importan tanto las cifras, los datos, sino importa es más los detalles, las cualidades. Eh, a diferencia de las cuantitativas, es importante entender que el formulario en el que se basa la metodología cualitativa son las preguntas abiertas, descriptivas, exploratorias. ¿Y qué buscan? Pues buscan entender con más detalle los miedos, las emociones, los deseos relacionados con productos, servicios, marcas, etc. Es usual que tengamos primero métodos cuantitativos, como la encuesta, para validar ciertas hipótesis y luego ya profundicemos con los métodos cualitativos, si es necesario. Características de los métodos cualitativos. 1. Gastan más tiempo y recursos para procesar los datos porque finalmente la tabulación de esas respuestas pues es una a una. ¿Sí? Nosotros tenemos que sentarnos a leer cada una de esas preguntas y sacar los elementos en común, sacar las variables que más se predominan. Entonces la tabulación pues va a ser de mucho más tiempo, va a ser mucho más difícil porque gastan más recursos. Normalmente este tipo de metodología se utiliza en grupos más pequeños, ¿cierto? No se puede hacer a 100, 150 personas porque tabular eso sería una labor muy difícil. Entonces se manejan grupos más pequeños para poder profundizar en todos. Actualmente, gracias a la circunstancia remota y a la virtualidad, como lo estamos haciendo en este momento, se pueden hacer paneles virtuales que son recomendados, pues bajan el costo y las limitaciones que podemos tener en convocar a cierto número de personas, sean clientes o consumidores, a las personas que queramos investigar, ¿cierto? Ya eso acorta un poco la carga económica, el tener que alquilar un sitio, el tener que pagar los viáticos de desplazamiento, pues porque simplemente es enviar un link de conexión y ahí estamos las personas conectadas. Y otra versatilidad es que eso automáticamente pues va a quedar grabado como estamos haciendo en este momento. Se recomienda que para reclutar las personas o usuarios del segmento se les dé un gancho, un regalo, un reconocimiento por el tiempo que ellos van a tener con nosotros. ¿Sí? Puede ser algo de merchandising o si tenemos pues la posibilidad, un producto de nuestro stock. En cualquiera de estas metodologías que voy a decir a continuación, es importante llevar un dispositivo que almacene la información de manera digital, porque como las preguntas son abiertas, en la entrevista, si es un formulario de preguntas, bueno, ahí sí la persona responderá de manera textual y tendremos que dar un buen tiempo prudente para que respondan, pero si es una entrevista oral en donde yo tengo mis preguntas y se las voy haciendo a él de una manera, sí, que me escuche oralmente, es necesario llevar una grabadora de periodista, una cámara de video o en su defecto un celular que en la contemporaneidad cumple todos los roles, ¿cierto? Porque esa información no voy a poder receptarla y se me va a olvidar si solamente lo escucho. No, si voy a hacer una entrevista, debo llevar un dispositivo por el cual pueda registrar esa información y me quede un soporte. Como estamos haciendo un documento de investigación, si estamos haciendo esa entrevista para un documento, es importante que ese documento, esa grabación oral posteriormente tendrá que registrarse de manera textual. Todas las respuestas de los entrevistados deberán escribirse y deberán pasarse a texto, a un documento textual en nuestra investigación. Bien, esas son como las características generales y pasemos ahora sí específicamente a las formas
Tenemos entonces inicialmente la entrevista personal, que es cuando nos reunimos con la persona de nuestro segmento o nuestro target uno por uno y la abordamos para entablar una conversación y poder generar cierta intimidad y encontrar esos datos que queremos sobre los comportamientos o sobre un producto o sobre un servicio. En este caso, la idea es elaborar previamente un formulario o una guía de preguntas abiertas que se irán abordando persona por persona, una por una. Nosotros decidimos si queremos ese registro de manera textual para que lo llene o si lo hacemos como ya lo socialicé con un dispositivo digital que me permita registrar grabándolo en audio o video para posteriormente transcribirlo en un documento de investigación. Esa es la primera categoría de la metodología cualitativa, hacer entrevistas personales. La segunda forma cualitativa hace referencia a los grupos focales. En este caso ya no es solamente de a uno, sino que reunimos a varias personas en una sola sala, sea esa sala física o sea esa sala virtual, como es posible en esta contemporaneidad. De esa manera se genera interacción para poder profundizar en los hallazgos y además se observan esas reacciones emocionales del grupo. Esta metodología funciona muy bien para temas de opinión, percepción, análisis de productos, servicios y da mucho más profundidad y análisis del usuario con respecto a una marca, producto o servicio. Como frase motivacional, a las personas les interesa mucho ayudarnos a mejorar. Por eso es importante retribuirlos y darles algo a cambio por esa ayuda, sea un producto de nuestro stock, sea un artículo de merchandising o si en su defecto, pues una retribución económica. Esos son los grupos focales. Se hacen reuniones de personas, máximo 6, y se habla acerca de una marca, un producto o servicio, encontrando esas reacciones. Por supuesto, para que esto tenga una planeación, previamente se debió haber diseñado un formulario que será nuestra guía en el transcurso de la reunión y que dará la pauta y el hilo narrativo para encontrar esos insights o esas verdades humanas que queremos obtener de las personas reunidas. Como tercer tipo de forma cualitativa tenemos el mystery shopper o el comprador misterioso. Con este tipo de investigación, nosotros asumimos el rol de compradores y nos hacemos pasar por una persona más en el almacén. Es un ejercicio genial, pues de esta forma validamos experiencias en la atención al cliente sobre todo y el servicio que nos están brindando en el punto de venta. Además tenemos la posibilidad de identificar todas estas cosas para un proceso de mejoramiento. Podemos analizar cómo esa persona que nos atiende y podemos evaluar ese servicio que nos brinda. Podemos además visualizar cómo están dispuestos nuestros productos en el punto físico. En la contemporaneidad podemos asumir que este mystery shopper o comprador misterioso también podremos hacerlo en algún sitio web navegando y empezando a encontrar esas cualidades o esas bondades o desventajas que analizamos en un sitio digital o en un sitio web, como el número de clics que me demoré para llegar a una acción de compra o las diferentes vistas que puede tener un producto antes de adquirirlo. Recuerden que esta teoría pues es una teoría que originalmente nace desde lo análogo, pero que en esta contemporaneidad podemos aplicar en el mundo digital. Allí también podemos ser compradores misteriosos. Recuerden que todo es una labor no solamente de observación, sino también es una labor de, eh, como les comento, de documentación. O sea que hay que registrar todo lo que hacemos. Todo lo que naveguemos en una web, todo lo que encontremos, pues hay que digitarlo, hay que documentarlo, en su defecto grabarlo, pero pues que en algún momento se convierta en un apartado de un documento de investigación. Ese es el Mystery Shopper o nosotros
haciendo el rol de compradores sin que nos vean. Luego viene el Mystery Seller como cuarta forma de observación cualitativa. En este caso, hacemos el rol de vendedores. En este caso, el vendedor misterioso puede ser alguien de investigación que meteremos en nuestro equipo comercial o de ventas, o una persona practicante, no sé. Esa persona de investigación puede ser alguien que está aprendiendo y que quiera acompañarnos en el proceso. Esa persona puede ir recolectando toda la data para ayudarnos a identificar en qué estamos fallando y qué estamos haciendo bien, ¿sí? Recuerden que en este caso en particular, pues es prudente siempre hacer un registro de todo lo que percibamos con respecto a los comportamientos del comprador, de nuestros compañeros y en general todas las personas que se desenvuelven en ese punto de venta. Hablando específicamente, por supuesto, de lo físico. Ese es el Mystery Seller o vendedor misterioso que intenta capturar toda esa data desde el rol de vendedor. Bien, para la realización de un formulario cualitativo, cuantitativo, aquí yo coloqué el ejemplo de un formulario mixto, o sea, no es solamente un formulario con preguntas abiertas, sino un formulario que conjuga las dos metodologías anteriores, la encuesta y la entrevista. Para ello, les muestro la encuesta mixta del caso Avianca, en donde el departamento de investigación encontró un problema. ¿Cuál? Hemos tenido problemas con los clientes corporativos y tuvimos la pérdida de una negociación importante. ¿Cuál fue la hipótesis que planteó el grupo de investigación? No es tanto un tema de competencia solamente, es el servicio que estamos brindando por parte de nuestro equipo de atención el que nos está afectando. Esa es la hipótesis que escogió o que determinó el grupo de investigación, que no es del todo cierta o no es del todo mentira, sino simplemente se está generando para determinar la afirmación o la falsedad de dicha hipótesis. ¿Cuál es la metodología que se usó? En este caso se utilizó una encuesta por correo electrónico para medir la temperatura de la relación con los clientes corporativos, que además combina preguntas cuantitativas y cualitativas vía email. Combinando preguntas cerradas y abiertas, podemos tener no solo una base de resultados cuantitativos, sino que además podemos profundizar en lo que los usuarios abiertamente nos quieren compartir. Esa es la característica de lo cualitativo. La desventaja, su dificultad a la hora de tabular la información. Al tener muchas respuestas abiertas, pues es mucho más difícil poder tomar toda esa información y sacar variables en común, pero pues es la más rica. Y a continuación, pues un ejemplo específico de la encuesta realizada a esos clientes de Avianca, en donde dice inicialmente encuesta de temperatura de relación Avianca y clientes corporativos. Es decir, siempre comenzamos en cualquier formulario con un título. Luego, en el segundo componente, encontramos la descripción. Con el fin de seguir mejorando nuestro servicio, queremos contar con su opinión y comentarios ayudándonos a evaluar cómo lo estamos atendiendo y a identificar qué podemos hacer mejor. Luego de ese título y de esa descripción viene la parte de cuánto tiempo se van a gastar las personas llenando el formulario que tú diseñaste. Esta encuesta tiene tiempo estimado de 10 minutos y por último un agradecimiento por motivarse a llenar la encuesta. Luego aquí encontramos preguntas cerradas y abiertas en una mezcla mixta. Entonces, uno, en el desarrollo de su trabajo, ¿tiene relacionamiento con la empresa Bianca? Si sí, pasa la pregunta, si no, chao, pues porque no me sirve. Si sí, ya viene la primera pregunta cerrada con un nivel aquí de respuesta. ¿Qué tan probable es que recomiende a Bianca a un amigo, colega como empresa? Para ello haga uso de una escala de calificación de 1 a 10, donde 1 seguro no la recomendaría y 10 seguro sí. Aquí las personas 8, 9, 10. ¿Qué obtenemos con estas respuestas? El 80% de las personas optó porque no la recomendaría, ¿cierto? Porque fue el número que más predominó. Entonces digamos que el 1 o el 2, no sé. Nos da porcentajes de cada uno de estos ítems.
Luego viene una pregunta abierta donde ya cogemos lo que la persona opina, qué razones lo llevó a pensar de esta manera. Entonces ya la persona escribe lo que siente. Lo que pasa es que el día martes la asesora de Avianca me colgó el teléfono y bla, bla, bla. Entonces ahí ya, esa es una razón, estamos fallando en el call center. En el punto de venta de etiquetes, bla, 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 tenemos un problema en el check-in. No sé, cosas así ya se empiezan aquí a analizar dependiendo la mayor cantidad de respuestas en común. Entonces tenemos porcentajes con lo cuantitativo y tenemos cualidades con lo cualitativo. Obviamente, dependiendo la investigación de cada quien y dependiendo su audiencia, ustedes determinarán si su investigación tiene que ser cualitativa, cuantitativa o en su defecto mixta. Eso lo decide cada grupo con lo que va hallando en su audiencia. Y ya, ahí está el fórmula. Obviamente en la presentación pues está la encuesta completa, no la voy a leer toda porque se nos va la clase en eso. Simplemente les muestro aquí a grosso modo cómo están formuladas las preguntas, tanto cerradas como abiertas. Y pues ya en su tiempo usted lo visualiza de una manera más tranquila. Bien, finalmente, como último ítem de metodología tradicional cualitativa, tenemos la etnografía. La etnografía es una herramienta que permite mirar los modus vivendi de las personas, ya que se basa casi en irse a vivir con ellos. Una labor etnográfica es ir a vivir, por ejemplo, con una comunidad, una tribu o un grupo de personas en particular. ¿Y qué es la labor etnográfica? Pues es una labor de observación. La observación permite estar en modo explorador del mundo, observar todo el tiempo los comportamientos diarios de los usuarios, clientes, personas con las que interactuamos, es una gran fuente de verdad. La etnografía es prácticamente irse a vivir con el segmento definido para la investigación. Vamos a meternos en su ambiente natural. Vamos a mirar la vida de ellos desde que se levantan en la mañana hasta que vuelven a sus casas en la noche. Con este método identificaremos todas esas verdades, oportunidades y hallazgos de la convivencia. Recomendaciones para un estudio etnográfico. Entonces, primero, observa todo lo que pasa. 2. Lleva un diario de cómo las personas interactúan, qué dicen, cómo lo dicen, cómo usan sus productos o servicios en su ambiente. 3. Y súper importante, diseña una guía de etnografía según el problema y la hipótesis, ya que con ella haremos todo el trabajo de campo. Y por último, para que una etnografía sea completa y sea válida, debemos trabajar como mínimo 3 días en inmersión con el estudio etnográfico para poder tener hallazgos potentes. Aquí les hablo de 3 competencias claves del etnógrafo para llevar a cabo su investigación. Entonces, 1, observación. 2, no solamente es observar a las personas, sino también entablar conversaciones con ella, hacer parte de su rutina y participar en su día. Luego, recolectas todos esos datos y los usas para llevar resultados y verdades o insights potentes y comportamientos de las personas. No es solamente sentarse a mirar qué hace, sino también es vivir el día a día con dicha persona, conversar con él y participar. Esa es la característica de un etnógrafo. Y ya para terminar esta presentación de metodologías tradicionales, este es un ejemplo del mapa etnográfico que hizo la empresa Chevrolet con su departamento de investigación de mercados. ¿Qué pasó? Les cuento rápidamente el caso, pero después lo vamos a analizar más a profundidad. Chevrolet quería aumentar la venta de taxis, ya que la competencia pues tiene completamente abarcado dicho sector. ¿Cómo lo va a hacer? No sabía cómo. El problema es, queremos incrementar las ventas de taxis Chevrolet. Ese es el problema. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio etnográfico. Entonces, ¿qué se propuso? Pues ir a vivir con los taxistas a ver qué encontraban. Entonces, en un mapa etnográfico sale Don Jairo, se fueron a vivir con Don Jairo y dice,
En la madrugada, 3 a.m., se levanta sin despertar a nadie en su casa, toma tinto, se hace un calentado con huevos y entre comillas el tipo dice, hay que llenarse de energía para salir a esta hora a camellar. A las 4 de la mañana sale a trabajar, va hasta el parqueadero donde deja el taxi cuando lo entrega y donde lo lavan todos los días para mantenerlo limpio. Recoge su primera carrera, hacen 2 carreras o más, 2 de esas carreras le salieron buenas, trayectos largos y a esa hora rápidos. Una cliente borracha y con reclamos a gritos porque don Jairo se metió por otra calle. A las 6 de la mañana para desayunar en donde doña Rosa conoce varios desayunaderos por las zonas, se encuentra con algunos amigos. El tipo dice, así son los hermanos de este trabajo. Nos encontramos en los desayunaderos, correntazos, tinteaderos, lavaderos de carro y en las bombas de gasolina. A las 6:30 debe ir a entregar una plata que debe, entonces recoge carrera y va viendo apenas esté cerca con alguna carrera, pegarse la volada y pagar. Le entra llamada de su compadre por el radioteléfono, le está echando el chisme de lo que pasó con la policía. Eso como lo que pasó de 3 de la mañana a 6:30. Falta, obviamente, si no se me iría toda la presentación también, hablando de lo que pasó en el chisme en el almuerzo, en la tarde, en la noche y cuando el tipo vuelve a su casa, cómo se comporta con su familia. O sea, a partir de toda esa investigación que hicieron de irse a vivir con los taxistas 3 días, determinaron que el problema de por qué las personas no se sienten felices con el taxi o por qué las personas no tienen como buena impresión de los taxistas es porque sintieron que los taxistas eran mal educados o no tenían buena educación, etcétera, no se comportaban bien con el cliente y entonces, ¿qué hizo Chevrolet? Sacó la estrategia de mercado Universidad de Chevrolet para taxistas. Y ahí, a partir de educarlos y darles un título, aumentó la venta de esos vehículos. Y todo empezó con un estudio etnográfico de irse a vivir una semana completa con un grupo de taxistas. Y listo. Esta es la diapositiva de despedida, investigación de mercados, la bibliografía. Y eso es la temática que quería hablarles en el día de hoy antes de pasar a la parte grupal.